Bienvenidos a todos a un nuevo Semente Vencer. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Andrés Arauz, con el que esperamos poder tener una buena charla y conocer un poco más de la política de Ecuador. Bienvenido, Andrés. Hola, muchísimas gracias por esta invitación, por poder conversar. Y te lanzaría la primera pregunta, que es la que nos han estado haciendo llegar muchos de nuestros compañeros estos días, de los seguidores de Tertulias en cuarentena. ¿Cómo es posible que se haya pasado de un gobierno como el de Rafael Correa a la situación actual que vive el pueblo ecuatoriano en un lapso relativamente breve de tiempo? Bueno, es ocasionado por una destrucción del proyecto político desde adentro, que comenzó con Lenín Moreno. Si hubiese sido un intento externo, no hubiese tenido tanto éxito como lo tuvo la destrucción desde adentro, que bueno, viene a ser una técnica que definitivamente quienes la idearon y la ejecutaron y la supervisaron están prestos a replicarla en otros lados. Siempre la destrucción desde adentro es más efectiva que las embestidas desde afuera. Y con la traición de Moreno, una inmediata entrega del poder al sector financiero, a la banca ecuatoriana, que además tiene características de narcobanca, por pues, el rol de el uso del dólar como moneda de curso legal, que todo el mundo ha concluido que facilita el proceso de lavado de dinero, pero que además abre la tentación para estos sectores y de poderes fácticos que manejan grandes cantidades de dinero para hacer aún más a partir de la facilitación del lavado del narco, pero también de la evasión tributaria y de la corrupción. Eh, con el gobierno de Guillermo Lasso es cuando realmente se profundiza esta crisis, porque se llega a infiltrar la mafia, el crimen organizado dentro del Estado, ¿sí? Ya no es un tema de externo al Estado, ya no es el Estado combatiendo la delincuencia y la delincuencia derrotando al Estado, sino que con Lazo, a partir de un informe que la Fiscalía elaboró, que le elaboró un teniente, un policía valiente, patriota, que se llama el informe León de Troya, así como el caballo de Troya, se demuestra que el crimen organizado se toma al Estado desde adentro. Los ministerios, las aduanas, la aviación civil, los permisos, la policía, la justicia, la armada, las instituciones claves que deberían controlar el tema del crimen organizado, el narcotráfico y demás, más bien son los que se toman la institucionalidad. Ya en el gobierno de Moreno habíamos visto que el gobierno de Moreno tomó acciones para entregar el poder administrativo del sistema penitenciario, es decir, las cárceles, para que sean manejados por los mismos presos y no, digamos, los presos más educados o los más capacitados o los que tienen más espíritu solidario, sino los líderes de las bandas criminales. Entonces, eso ocurrió con Moreno, entregó las cárceles y Lazo, en cambio, entregó todo el resto del poder estatal, quizás salvo un segmento de la Fuerza Armada que todavía se mantenía un poco distante de aquello. Pero esa es la única explicación que tiene el país para, digamos, científicamente demostrar que el daño que se le hizo al Ecuador fue tan rápido, ¿no? Porque se permitió la infiltración desde adentro. O si es que no hubiese habido esa infiltración desde adentro en el gobierno de Lazo, quizás hubiese habido un aumento de la inseguridad, pero no al ritmo, a la velocidad, a la profundidad del daño que ocasionó el gobierno de Guillermo Lasso. En este sentido, no sé qué pudo fallar a la hora de dar continuidad a aquel proceso popular. Digamos que si bien sorprendió el desempeño final de Lenín Moreno, no sé si podemos hablar solo de un personalismo que hace llevar a cabo una traición o si también fallaron algunos resortes para que el proceso popular pudiera tener una continuidad más sólida, más consolidada. Mira, lo que acabas de decir, no fue un proceso con poder popular que lo sostenga, ¿no? Nuestro principal error fue no tener el sostén en la sociedad. Un partido mínimamente organizado no existía,
la ciudadanía a través de organizaciones sociales y el poder popular no estuvo suficientemente organizada para defender los logros de su gobierno. El sujeto histórico del proceso de la Revolución Ciudadana, como lo dice su nombre, es el ciudadano, el individuo. Entonces esa atomización siempre fue una característica del proyecto, que más bien tiene tintes de corte liberal clásico, burgués, y claro, eso no permitió que el proyecto se asiente en un sujeto histórico de corte colectivo. Entonces ese fue el principal error y es la razón por la cual 99% de los alcaldes se convirtieron en traidores, porque la mitad del bloque legislativo se convirtió en traidor y porque Lenín Moreno se convirtió en traidor. Claro, no es una sola persona, fue un grupo, pero sí nosotros lo atribuimos al personaje porque evidentemente es quien encabezó ese proceso de traición. Si bien nuestra coalición era amplia, heterogénea, diversa, incluyendo sectores de corte oportunista y demás, eh, si es que hay conducción política, esos sectores se los puede acoger para conformar esa mayoría que se requiere. Pero si es que la conducción política es una línea de traición a la patria, de traición a los intereses del pueblo, o como dijo Lenín Moreno, que odia a quienes votaron por él en una reunión con los banqueros, entonces pues la conducción ya se vuelve del otro lado y de ahí solo los que tienen mayor convicción se quedaron en la Revolución Ciudadana con firmeza a pesar de momentos duros y pues la mayoría traicionó y se fue con Moreno. Pero tristemente la mayoría que se queda con Moreno, digamos, es una mayoría mediocre, una mayoría que rápidamente, si es que tenía algún tinte de formación, esos sectores rápidamente fueron a su vez perseguidos por ser de izquierdistas, por tener un pensamiento de izquierda, y termina quedándose el sector pues más mediocre de todos, que empieza a simplemente alinearse a los intereses del gran capital financiero y también se retrotraen, se retiran de la participación del Estado en la economía, en la sociedad, en las instituciones, incluyendo, por ejemplo, en el sistema carcelario, ¿no? Entonces, eliminan el Ministerio de Justicia, que era el encargado de las cárceles, eliminan el Ministerio Coordinador de Seguridad, que era el encargado de que haya una política amplia alrededor del asunto de la seguridad, eliminan a la Secretaría Nacional de Inteligencia, eliminan al Ministerio del Interior, que era el Ministerio de la Policía, lo fusionan con el Ministerio de la Política, en donde la policía pierde una autoridad civil y termina autogobernándose, por lo tanto autocorrompiéndose en complicidad con el crimen organizado. Y esa desinstitucionalización grave fue definitivamente y está documentado y confirmado así por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la principal causante de la crisis del sistema carcelario y luego de la crisis de la inseguridad ciudadana en general. Estabas hablando, Andrés, de todos estos ministerios y partes institucionales eliminados y estabas recordando el famoso vídeo de Milei haciendo el tijeretazo, buscando ese estado hueco también. Parece que desde luego es una política que intentan implantar en toda Latinoamérica. Así es. Fue tal Y te- cual, fue una política neoliberal. Se empezó a instrumentar a inicios y mediados del año 2018, luego de un proceso viciado de consulta popular que cambió el marco institucional del país, que removió a la Corte Constitucional. En el país tuvimos varias veces de vacancia constitucional en donde no había autoridad ni ley, no había sistema judicial, fue cambiado sucesivamente, reemplazado por actores políticos corruptos que si es que se mantenían en su mandato político de perseguir al correísmo, podían cometer fechorías y ese fue lo que abrió la puerta a la corrupción del sistema judicial en favor del crimen organizado. La mayoría de líderes de las bandas criminales que hoy aterrorizan al país habían sido capturadas en la época de Rafael Correa.
todos ellos estaban en la cárcel gracias a nuestro gobierno. Y luego, en el gobierno de Moreno y en el de Lasso, salieron libres por la corrupción judicial, por medidas alternativas también en el marco de la corrupción judicial, y por fugas, como en el caso reciente del gobierno de Noboa, por fugas que se dieron en el sistema penitenciario sin que se determine hasta ahora responsabilidades estatales. Y hablabas antes también de que no solo fue una descomposición de ese proceso popular a nivel nacional, sino que también incluso las alcaldías en el nivel más local se dejó sentir. No sé cuáles fueron los principales puntos de resistencia que todavía quizás a día de hoy están haciendo frente a lo que actualmente está viviendo Ecuador como una descomposición prácticamente de su estado. Mira, a nosotros nos quitaron el partido, justo por esa debilidad interna. Lenín Moreno nos quitó el partido que se llamaba Alianza País, y eso impidió que en el 2019 podamos participar con amplitud de candidaturas. Sin embargo, ganamos algunos espacios menores y dos provincias críticas como Manabí y Pichincha. Ellos fueron el bastión de la resistencia junto con la bancada legislativa de la Revolución Ciudadana, que ya en el 2023 amplió su presencia en los gobiernos locales de forma sustancial, inclusive ganando tanto Quito como Guayaquil, las principales alcaldías del país, como 9 prefecturas. Si pasamos de 2 a 9, y en alcaldías de 0 a 51, incluyendo las dos más grandes, es decir, el premio mayor. Eso demuestra que la Revolución Ciudadana sigue estando en el corazón de la gente, sigue estando en el cerebro de la gente, sigue estando en la memoria colectiva de los ciudadanos, y que a pesar de nuestras debilidades orgánicas de vinculación con los sectores populares, con las organizaciones sociales, permanece un vínculo de la ciudadanía con este proyecto que tiene vocación de poder, que tiene experiencia en el manejo de lo público, que tiene una orientación progresista absolutamente clara, y que por esa razón recibe el respaldo de la mayoría. Esto, sin embargo, no fue suficiente para el resultado electoral también en la segunda parte del 2023, pero sí fue suficiente, y lo consideramos un logro, el haber dado por terminado el gobierno de Guillermo Lasso, ya que si se quedaba 4 años no había país que avance. Entonces, el haber dado por terminado ya fue un importante logro. Que Lasso no culmine su periodo presidencial, que no pueda continuar con sus fechorías de narcobanquero, y que por lo menos hayamos tenido un recambio ahí que ha definitivamente oxigenado el panorama político social de nuestro país, a pesar de que hay una continuidad en lo económico, en el orden neoliberal y oligárquico. No sé si consideras que quizá el narcotráfico y el crimen organizado se está utilizando como una forma de amedrentar a la población, de intentar frenar esos procesos que se están recomponiendo y que podrían intentar cuestionar realmente el orden económico impuesto por estos gobiernos de Lenín Moreno y de Lasso. Absolutamente, ¿no? Imagínate, 2 días después de que se dio ese día de terror en el Ecuador a inicios de enero, cuando todo el planeta vio en vivo cómo se tomaban unos delincuentes un canal de televisión, a 2 días después viene un paquete legislativo de aumento de los impuestos, del IVA a la gente, viene un paquete de aprobación de acuerdos de impunidad e inmunidad para los militares norteamericanos, vienen anuncios de reducción o eliminación de los subsidios a los combustibles, por ende aumento del precio de los mismos. Vienen una serie de anuncios de despidos masivos en el sector público, pero eso sí, de mayor contratación y compra de armas, incluyendo un intercambio de armas con Ucrania, en donde Ucrania nos daba armas estadounidenses supuestamente nuevas, y nosotros se le entregaban, y por el lado de Ecuador se entregaban armas rusas antiguas, que obviamente están en capacidad de mejor manejo de las fuerzas ucranianas. Entonces, todo eso se revela inmediatamente después, y digamos, solo se requiere ser torpe o ingenuo para no entender que ahí se estaba esperando el momento perfecto
para poder empujar esta agenda de profundización digamos, de una posición geopolítica por un lado, y por otro lado de una continua extorsión al ciudadano a partir de una política neoliberal. El Ecuador ahora es en algunas cosas el primero, en otras el segundo país más emisor de migrantes desde el Ecuador hacia los Estados Unidos fundamentalmente. Es el principal país que tiene a sus ciudadanos cruzando el Darién, la selva del Darién entre Colombia y Panamá. Es uno de los países con más capturas por parte de los cuerpos de migración de los Estados Unidos, las patrullas fronterizas. Es uno de los países que ha tenido que buscar refugio en los Estados Unidos y asilo, no solo por la violencia, sino por la situación económica. Y es absolutamente relacionado a aquello, uno de los países con más deuda con el Fondo Monetario Internacional, ¿ya? Porque todo esto fue por programas del Fondo Monetario Internacional que obligaron a los gobiernos a unos ajustes tremendos que realmente destruyeron el tejido social, el tejido organizativo, el tejido productivo, hasta el tejido de confianza y el sentido común de las familias y de la sociedad ecuatoriana. Se destruyó el sistema educativo nacional. Tenemos más de 200.000 niños que no han vuelto a clases. Eso obviamente es caldo de cultivo para que sean capturados, cooptados y corrompidos por las mafias. Tenemos un sistema de salud totalmente precarizado, sin los sustentos para poder salvar la vida de la gente. Tenemos un sistema de inclusión social que fue debilitado inclusive en el contexto de la pandemia, mientras en otros países se repartían bonos y cheques para ayudar a las familias que no podían trabajar. En el Ecuador no hubo nada de eso, hubo un abandono total, al punto que, recuerda, la última vez que vimos al Ecuador en los titulares de los noticieros a nivel mundial fue en la pandemia, cuando los cuerpos de los ecuatorianos estaban echados en las calles de Guayaquil. Entonces ahora no debe sorprender que Guayaquil es el centro, el epicentro de la nueva pandemia de inseguridad ciudadana. Entonces hay explicaciones de corte social que son clarísimas, hay explicaciones de corte institucional, este abandono y retiro de la desinstitucionalización que hubo en el Estado, en los gobiernos de Moreno y de Lazo, y hay el tema de la infiltración del crimen organizado en las fuerzas estatales, al punto que cuando se posesiona Noboa, dice que ya no confía en la policía, que la policía ya no es nuestra, de los ciudadanos, es del crimen organizado, y por eso entregó el mando de todo a los militares. Esas imágenes a las que hacías referencia de grupos armados interrumpiendo en un programa de televisión en directo se han utilizado en Europa para mostrar un clima de violencia creciente y para respaldar las declaraciones de los líderes ecuatorianos a la hora de decir que la mano dura es la solución para estos problemas. Tú también nos hablabas del fuerte endeudamiento que tiene Ecuador con instituciones como el FMI y cómo eso causa situaciones de desigualdad social y económica. No sé si realmente la solución para el crimen organizado en Ecuador se puede adoptar solo desde la mano dura o cuáles serían las alternativas. No sé si la receta por la que tú apuestas va en un sentido de una política más amplia, de una política con unas perspectivas, digamos, sociales y económicas. Por supuesto que tiene que ser integral, miren, tiene que actuarse con una mano dura y otra mano que abrace a la sociedad, a la niñez. O sea, no puedes resolver este problema si no resuelves que 200.000 niños no han vuelto a clases, no han vuelto a la escuela, han vuelto al colegio. Tienes que invertir y declarar una emergencia educativa. Por supuesto que tienes que invertir en generación de empleo, en actividad económica, en obra pública, en incentivos de todo tipo para que la sociedad reconstruya su tejido social y productivo. Eso es un imperativo. Yo diría que la educación es el primer paso inclusive para tratar de salvaguardar. Una de las cosas que poco conocen en el exterior es que ese día del terror, Noboa decretó el toque de queda, es decir, las actividades humanas se terminaban a las 11 de la noche en todo el territorio nacional, pero además se suspendieron las clases.
y estuvieron nuestros niños más de una semana sin ir a la escuela, con los efectos en salud mental que ya habíamos visto en la pandemia. Entonces, la labor primordial del Estado es garantizar la seguridad de nuestros niños, de su salud mental, y para que puedan pues, ser miembros de la sociedad. Eso es indispensable que se corrija, incluyendo declarar una emergencia educativa para fines extracurriculares, para que se amplíe los horarios de atención de las unidades educativas y puedan haber otro tipo de actividades que disputen el uso del tiempo a las mafias, con música, con arte, con cultura, con deporte, con manualidades, con todo lo que el Estado pueda generar como alternativas a el uso del tiempo de nuestra niñez y nuestra juventud. Hay que entender que la mayoría de la fuerza de choque, de la fuerza bruta del crimen organizado, estamos hablando de niños y adolescentes, personas desde los 12 años hasta los 21 años. Sí, esa es la fuerza de choque que están utilizando para el microtráfico, para la extorsión, para el crimen organizado ya desplegado a nivel territorial. Las cabecillas, en buena parte que están en el mismo sistema penitenciario, tienen que ser segmentados de acuerdo a su nivel de peligrosidad y que no se permita que las cárceles se conviertan en cuarteles del narcotráfico y del crimen organizado, o que las cárceles se conviertan peor, en universidades del delito, que es lamentablemente lo que ha venido ocurriendo en los últimos 3, 4 años. Entonces, la política es integral. En la campaña, Luisa González y yo tuvimos una propuesta completa alrededor de la seguridad, que implica evidentemente actuar con firmeza desde las fuerzas del orden, previo a un proceso de depuración, porque como te digo, no se puede confiar ni siquiera ahora en los altos mandos de la policía, que se ha evidenciado que fueron cómplices del narco, sino que tenemos que actuar desde la Fuerza Armada, por un lado, depurar a nuestras instituciones hacia adentro, y luego renacer con instituciones ya saneadas para defender y proteger a la ciudadanía. Entonces, obviamente es una combinación que además requiere mucha inteligencia, en el sentido de un sistema de inteligencia, de generación de información, de analítica, que pueda ser eje de la prevención del delito, y también de muchísimos agentes infiltrados en las bandas del crimen organizado para poder anticiparnos y prevenir el cometimiento de delitos. Todo esto tiene que hacerse de forma soberana, tiene que hacerse de forma soberana, como lo está haciendo y como lo ha demostrado que lo puede hacer hasta ahora el gobierno del señor Noboa, sin la necesidad de injerencia ni interferencia de fuerzas armadas de países extranjeros. Si es que quieren darnos apoyo en inteligencia e información, bienvenida sea, pero no necesitamos la presencia de tropas extranjeras en territorio nacional. Esto lo puede hacer nuestra fuerza armada propia. Nuestros militares tienen las capacidades, tienen la información, tienen el entrenamiento para hacerlo. Si es que hay que mejorar, se puede solicitar asistencia puntual, pero no podemos con esta excusa renunciar a nuestra soberanía, a nuestra independencia. En el caso de El Salvador, que se menciona mucho, que ha logrado reducir sus índices de delincuencia, se hizo con no solo sin el apoyo de los Estados Unidos, sino en contra de la voluntad de los Estados Unidos. Entonces hay que tomar en cuenta eso, de que la seguridad se la puede lograr de forma soberana, como han demostrado muchas experiencias en Centro y Suramérica, en nuestra región, sin la necesidad de la presencia militar extranjera. En este sentido, vemos como la Corte Constitucional de Ecuador daba luz verde a que se pudiera plantear la intervención de tropas estadounidenses en suelo ecuatoriano. Atendiendo a la política regional, estamos viendo como también en Perú esta situación se ha puesto encima de la mesa, y no sé si esto lo podemos relacionar con una pérdida de peso de Estados Unidos, de Washington en Colombia, y un intento de rearme o de injerencia sobre gobiernos soberanos como el ecuatoriano. No sé si realmente consideras que está en riesgo parte de la soberanía de Ecuador. A ver, sobre el diagnóstico, yo creo que más que la pérdida de influencia en Colombia, que yo diría que es relativa porque siguen estando ahí, es más, están aumentando su presencia en una de las islas en el Pacífico, eh, yo diría que es
la proyección hacia el Pacífico como escenario y teatro de operaciones en el siglo XXI, la proyección hacia el Pacífico para tratar de tener, digamos, un brazo fuerte en las amenazas que implica la guerra contra China, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que ya el Pacífico gana un mayor protagonismo y el punto más occidental en el Pacífico centro y norte es las Islas Galápagos del Ecuador, y es ahí donde buscarán establecer una presencia más permanente con equipamiento militar de avanzada. En algún punto el gobierno de Lenín Moreno llegaron a denominar a las Islas Galápagos un portaaviones natural, ¿sí? Por su ubicación estratégica y por las características topográficas. Entonces, esa es la verdadera intención y no fue para nada reservada en decir esto la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos llamada Laura Richardson, que en una reciente entrevista en el medio Primicias dijo que tienen interés de ir a Galápagos, ¿no? Y el otro interés que tienen es en la provincia de Pastaza, que es una provincia que tiene cero crimen, que es la más segura de todas. Sí, ¿por qué quieren ir a Pastaza? Pues porque ahí hay algunos minerales críticos, especialmente tierras raras, que como sabemos las tierras raras son de interés estratégico para la transición energética y pues el predominio tecnológico de los Estados Unidos. Entonces, esto es parte de lo que está ocurriendo, porque el interés de los Estados Unidos de tener presencia en nuestro país eh, y por qué lamentablemente han mostrado un apoyo tan evidente y claro a la fiscal general del Estado, que tiene una orientación de corte claramente político, anti-izquierda, anti-revolución ciudadana, ya que nosotros representamos la opción de defender los intereses soberanos del Estado y de la sociedad ecuatoriana. Entonces, lamentablemente ahí se ve claramente esa filiación y es un riesgo para la democracia ecuatoriana. Ahora sobre la pérdida de influencia en Colombia, insisto, creo que la influencia sigue estando ahí, creo que jamás Estados Unidos va a ceder un espacio tan crítico dentro de su área de influencia, pero por lo menos tenemos ahí un gobierno con visos democráticos que está planteando discusiones relevantes y difíciles, pero necesarias para la realidad de nuestro hemisferio. Y, por ejemplo, el presidente Petro, junto con el presidente López Obrador de México, han planteado una conversación con los Estados Unidos alrededor del problema mundial de las drogas. No es solo un tema de ir a matar a los narcos en el sur, es un tema de resolver la cuestión de la demanda y el consumo, su descriminalización, como ha ocurrido en el caso de la marihuana, que disminuyó el tráfico y la violencia asociada a aquello. Ahora hay otras realidades como la del fentanilo, que es mucho más crítica y más grave en términos de salud pública, en términos del tejido social, de la salud mental de los ciudadanos norteamericanos, que por ejemplo la de la cocaína. Y si es que hay una suficiente apertura para que el hemisferio en su conjunto aborde esta cadena, no solo enfocando el problema en los países del sur, que son o productores o por donde se transporta o se mercantiliza la droga, sino quienes consumen y quienes también trafican, pero ya dentro de sus fronteras. Entonces, esa es la discusión necesaria. Me parece que Petro ha atinado en plantear la discusión en ese sentido, no como los típicos expresidentes Santos, Colón y demás, que una vez que ya salen del poder dicen, bueno, la solución sería legalizar. No, Petro lo ha planteado mientras es el presidente y tiene el apoyo del presidente López Obrador. Yo creo que esa es la conversación relevante, esa es la conversación que se tiene que dar en el hemisferio. Lo digo desde el punto de vista científico, desde el punto de vista histórico. Es lo que ocurrió con la marihuana, es lo que ocurrió con la prohibición en su momento en la década de los 30 y creo que es una conversación urgente en nuestra región y más aún ahora Ecuador, que tristemente se ha insertado en este circuito pernicioso del narco.
Actualmente vemos como en toda América Latina existen gobiernos de diversa índole de lo que podríamos denominar de progresismo, por poner un paraguas en el que podrá ampliar realidades tan distantes en cierto sentido como puede ser México, Colombia, Nicaragua, Cuba, incluso Chile. Estamos hablando del tema del narcotráfico, podríamos hablar del extractivismo, de una futura moneda común, incluso del cuidado del medio y de las compensaciones que se podrían dar por tener espacios naturales tan vitales para la humanidad en Latinoamérica. No sé realmente cómo sientes una posibilidad real de integración, una profundización en esa integración regional que tanto tiempo lleva encima de la mesa en América Latina. Mira, yo en estos momentos tengo un poco de pesimismo sobre la integración regional. Ya a partir de la crisis de los commodities a partir del año 2014 y lo que se llamó la restauración conservadora, que con el decreto de Obama sancionando a Venezuela generó un sismo en toda la región. Los sueños de la integración se fueron desvaneciendo, sinceramente, ¿no? Eh, Ahora tenemos una nueva esperanza con la presencia de Lula en el poder, donde Brasil ha tratado de ser la locomotora de la integración con mucha mayor dificultad de la era que vivimos, que fue liderada por el comandante Chávez. Y obviamente hay muchos más vaivenes, muchos más elementos de la geopolítica internacional que contaminan el debate de la región. Yo veo con envidia cómo África se plantea la Unión Africana un plan al 2063, una planificación conjunta alrededor de la infraestructura, del comercio, de la integración de sus pueblos, de la descolonización, incluso de sus sistemas monetarios, como la dependencia del franco centroafricano y del occidente africano. Entonces yo veo que en América Latina, América del Sur particularmente, estamos todavía muy distantes de siquiera llegar a elementos comunes de una planificación, una visión común dentro de la región. Y los puntos de discordia que ha planteado pues el hegemón es uno, la posición alrededor de Venezuela, que afortunadamente se ha ido, digamos, retirando del debate con el prevalecer del pueblo venezolano sobre Guaidó y las sanciones y la interferencia imperial de Trump, Almagro y Obama. Y también ahora pues una posición marcadamente geopolítica alrededor de los intereses de la guerra de los Estados Unidos en conflictos en Europa y en Medio Oriente. Entonces, eh, esperemos que Lula pueda tener éxito en convocar una victoria nuestra en Ecuador. Hubiese sido determinante para restablecer la Secretaría General de UNASUR y que el Ecuador sirva como un motor junior, digamos, un socio menor de la gran locomotora que iba a ser Brasil. Entonces, estaremos esperando eso. No quiero siquiera abordar muchos de los detalles porque creo que no estamos en el momento propicio para eso, más aún cuando hay gobiernos como el de Milei que más bien buscan transitar de esquemas nacional populares mínimamente soberanos, mínimamente integracionistas, hacia esquemas abiertamente coloniales, digamos que apoyan y le dan el soporte ideológico digamos, posiciones neocoloniales, ¿no? En este sentido, no sé si consideras que existe también un doble pulso. Hablamos de realidades que se abrieron con la guerra de Rusia con la OTAN en el tablero ucraniano y también el fortalecimiento cada vez más evidente de una iniciativa como los BRICS que parece apostar por un mundo multipolar. En este sentido, la presencia de Brasil en esa institución y también realidades como la que hemos podido ver con la resistencia de la Revolución Bolivariana de Venezuela a todo un cúmulo de sanciones y el renacer de un gobierno soberano que parece también apuntar a ese nuevo campo multipolar, se juegan en contraposición a esa Argentina de la que hacía referencia, en la que Milei, si bien parecía
querer mirar únicamente la vía del imperio de los Estados Unidos tampoco ha podido llegar a romper con nuevas realidades como es una potencia como China. No sé si consideras que en ese sentido Latinoamérica también va a ser un escenario principal de ese mundo que no termina de morir y ese mundo que comienza a nacer. Indudablemente es parte del escenario. Eh, Podríamos dividir la región en dos, una mucho más próxima literalmente a Norteamérica, que es básicamente desde Colombia y justamente el Ecuador hacia el norte, otra área, digamos, en donde hay un poquito más de distancia del hegemón, que viene a ser, digamos, el cono sur de nuestro continente. Em, pero a pesar de aquello, yo creo que hay una pausa estratégica de China en su relación con América Latina. Vimos un siglo XXI en donde China tuvo una gran aceleración de su presencia en la región, justamente en lo que podríamos llamar el descuido antes de Obama. Y más o menos en el segundo periodo de Obama empieza a haber ya una proactividad de Estados Unidos en marcar la cancha, es decir, no queremos más China aquí, y empieza a activamente boicotear las relaciones que llevaban los países de América Latina con la China en materia de infraestructura, de comercio, de relaciones financieras, entre tantas otras. Entonces, yo creo que la China decide no entrar a una confrontación abierta en esta región, y decide retirarse. Eso se puede confirmar por las estadísticas de financiamiento, de obra, de infraestructura. Por ejemplo, China ha decidido un poco retirarse de la región, no totalmente, pero sí significativamente reducción del volumen. Y por otro lado, más bien enfocarse en dinámicas de comercio, en donde el sector privado es un mayor protagonista y de esa manera ingresar, digamos, un poco más suave, sin la necesidad de buscar favores ni apoyos de gobiernos, de personajes políticos, que es por donde los Estados Unidos pueden incidir más, ¿no? Entonces, yo creo que ha decidido optar por un camino más de largo plazo, y eso es seguramente lo que veremos en este episodio de la región mientras se va calentando las tensiones de guerra. Hasta ahora esos tiempos más a largo plazo, esa paciencia de la que ha hecho galo China, le ha funcionado. Veremos cómo evoluciona en el futuro. Y te preguntaría también, porque aquí existe un mito, supongo que también en Ecuador lo estáis viviendo, que es de jóvenes cada vez más ultraliberales que tienen como, digamos, ese santo grial de la dolarización de la economía. No puedo no aprovechar para preguntarte cuál es esa realidad, cómo está funcionando en Ecuador y qué dirías que está fallando la izquierda para no poder aportar en cierta medida modelos económicos o futuros políticos que le den esperanza a esas juventudes, a esas nuevas generaciones que no sé si a través de las redes sociales o de programas de televisión, de los más media, cada vez se están volcando más a esas corrientes ultraliberales que tanto daño han hecho en Latinoamérica, pero también lo están haciendo en Europa. Es interesante esto, ¿no? Porque si en cambio si tú ves a los centros de poder hegemónico como Estados Unidos, ahí las juventudes más bien son más socialistas, son más progresistas, son más de izquierda que cualquier otra generación que le haya antecedido. ¿Qué tanto eso se puede luego expresar en el Parlamento, en el legislativo, en gobiernos locales, en la influencia de la política exterior? Ya es otro cantar, pero definitivamente hay una gran proporción de población joven en los Estados Unidos que es de corte de izquierda. Ahora, en América Latina estamos, creo yo, yendo a distintas velocidades. En el Ecuador definitivamente la juventud se ha derechizado significativamente. Hemos visto una especie de guerra de cuarta generación, una guerra híbrida que ha penetrado y ha influido en las redes sociales. Ha habido una planificación certera de un proceso de persuasión desde las derechas imperiales, liberales, libertarias, fascistas, entre otras, para generar ídolos alrededor de aquello. Pero también hemos visto la compenetración de una cultura
del narco, que en Colombia, por ejemplo, llaman la cultura traqueta, en donde se ha utilizado a las narconovelas o programas de televisión y series que se convierten en una apología del delito y del estilo de vida narco, que también ha contaminado a la juventud latinoamericana. Entonces, esos elementos son graves. Yo creo que la apuesta por la juventud en esta fase de la historia en América Latina no puede ser nacional. Ya nosotros tenemos que generar unos sueños, unas ilusiones movilizadoras, unas aspiraciones individuales y colectivas sobre la base de proyectos civilizatorios. Y para nuestros países, los únicos proyectos civilizatorios posibles son los de la escala continental, es decir, América Latina en su conjunto, América Latina y el Caribe. Yo por eso he propuesto que soñemos alrededor de, por ejemplo, una transición energética en materia del transporte que implique una red ferroviaria continental en América Latina, que podamos llegar conectarnos entre todos los pueblos a partir de una red ferroviaria. Algo que quizás en Europa ya lo dan por descontado, o que ahora en China ha habido una inversión gigantesca, pero que en América Latina sigue siendo una ilusión y un sueño. No podemos conectarnos entre los pueblos, ¿sí? No podemos hablarnos, no podemos interactuar si no tenemos la infraestructura física que nos permita soñar un destino común. Por otro lado, por ejemplo, una red de 6G, de telecomunicaciones 6G, que nos permita también integrarnos entre nosotros y que podamos tener esa como una infraestructura habilitante para el teletrabajo, la inteligencia artificial, el poder entrelazarnos en proyectos de investigación científica y tecnológica común en la región. Eso por el lado de la infraestructura. Por el lado educativo, necesitamos hacer una especie de Erasmus suramericano o latinoamericano que nos permita que nuestros estudiantes, tanto de universidades como de colegios, puedan estudiar al menos un semestre automáticamente en cualquier otro país de la región, sea en Brasil, Uruguay, si es que es un colombiano en Chile, un chileno en Uruguay, un uruguayo en Ecuador, un ecuatoriano en México y así, a través de una enorme cámara de compensación de sistemas de universidades públicas que permitan construir esta identidad común y sirvan como el motor, el combustible para la integración regional para los siguientes 20 años. Así, entonces ahí donde hay que diseñar un sistema donde lo académico, las equivalencias, los créditos y todo, sea menos relevante y lo que más importante sea es la experiencia de vida de poder vivir en la familia de un país hermano de tu misma región, de tu mismo proyecto civilizatorio. Entonces, yo creo que esas son las ilusiones. Y en materia económica monetaria, tenemos que, como le dice García Linera, abordar la realidad que nuestras economías latinoamericanas tienen problemas estructurales de generación de empleo en código capitalista, ¿no es cierto? Esta relación formal de un trabajador en una empresa, sino que nuestras realidades son de autoempleo, de empleo informal, de subempleo, de economías populares, de subsistencia, de supervivencia, en fin, tantas otras categorías que les podemos llamar, en donde un pedacito ahí es la economía social y solidaria, la economía comunal, la economía asociativa o cooperativa, pero necesitamos dar espacio a esta pluralidad, encontrar soluciones desde el Estado, desde el mercado, desde la sociedad, desde la organización propia, desde el poder endógeno de la gente para organizarse en economías plurales que puedan a su vez brindar condiciones de dignidad para la gente. Entonces, todavía hay mucho trabajo que hacer. Me parece que algunas pistas están en la economía social y solidaria, pero no es todo. Y por otro lado, el tema de la identidad común. Igual, el proyecto civilizatorio, pero no en términos de la adopción de una moneda extra regional como es el dólar, sino de un proyecto de identidad común que debe partir por una unidad de cuenta común para el comercio transfronterizo dentro de nuestra región, de forma digitalizada y en tiempo real desde nuestros celulares, ¿sí? La tecnología es trivial conseguirla, existe ya, está a disposición de todos nosotros,
pero esas son las ilusiones que necesitamos nosotros compartir e influir y persuadir a toda nuestra juventud. Yo creo que ahí hay, digamos, un paquete importante de cosas que se pueden hacer para poder tener fuerza y energía para un proyecto civilizatorio desde los intereses populares en América Latina y el Caribe. Desde luego, Andrés, suena muy bien esa América Latina de los pueblos a la que haces referencia y que desde Europa te digo que miro con cierta envidia porque sabes que aquí esa Unión Europea pretendía ser de los pueblos, pero acabó siendo únicamente de los mercados. Suena mucho mejor y por mi parte te diría que ilusiona mucho más esa América Latina de los pueblos a la que has hecho ahora mismo referencia. Te iba a preguntar por medidas que tomarías en ese sentido, pero paso ya directamente para finalizar la entrevista a la pregunta de uno, si lo electoral sigues confiando en Ecuador se pueda desarrollar con total normalidad y dos, si es suficiente la vía electoral, la democracia burguesa o si se tiene que acompañar de otros procesos de participación popular, si se tiene que intentar superar la centralidad únicamente de la democracia burguesa. Evidentemente se necesita superarla, ¿no? Se necesita superarla. Esto implica fuerte proceso de organización, tejido social, tejido productivo, tejido organizativo, vínculo entre el partido, el movimiento, que es nuestro instrumento político, y la organización social de base. Tiene que fortalecerse todo aquello. Tenemos que tener capacidad de movilización, que no la tenemos todavía y que es indispensable para poder convertirnos en sujeto histórico relevante y también indispensable para poder plantear una conversación con los poderes fácticos que no sea en las vías institucionales de la democracia burguesa. Y por otro lado, tenemos que seguir fortaleciendo nuestra presencia en el marco de la democracia burguesa, de la democracia liberal convencional, que es tener un caudal de votos lo suficientemente grande para tener esa representatividad política, para tener el poder administrativo en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales, en los gobiernos parroquiales, para poder tener presencia en las instituciones para la designación de los cargos y quienes van a luego administrar el país de todo tipo, porque al final una decisión en el marco de la administración pública puede tener mayor repercusión que todas las luchas sociales que podamos hacer. Entonces siempre tiene que haber esas dos patas del proyecto político. No estoy lamentablemente tan optimista por la situación que vive ahora el Ecuador. Se ha fraguado un consciente colectivo muy neofascista, con un pensamiento pues que busca más bien aniquilar al otro, que está enfocado en la muerte y no en la vida. Y eso es algo que tenemos que trabajar a partir de no solo una política de corte estructural, sino superestructural, como lo dijo Gramsci y algunos también pensadores de esa escuela, ¿no? Algo tenemos que hacer para la transformación nuestra también a nivel cultural, a nivel psicológico, a nivel social, y ese le vemos como uno de los desafíos primordiales, pero también más difíciles, ¿no? La influencia de los medios, que cada vez ni siquiera son nacionales, es decir, no puedes ir a hablar con el dueño de YouTube, así nomás, como si lo puedes hacer como el dueño de una radio en la ciudad. No puedes cambiar el algoritmo, tan fácil como si pudiera ser cambiar la programación de la televisión pública. Y eso implica evidentemente tener también un grado de soberanía sobre la base de una conversación, de la relevancia de tener también mecanismos de gobernanza propia, de mecanismos de soberanía en lo que son los contenidos y lo que nos está llegando a nuestras mentes. Así que es un reto mayúsculo, no es que no lo hemos dimensionado, pero está ahí y es realmente parte de lo que debemos hacer todos quienes buscamos participar en un proyecto de transformación con vocación de poder y con ganas reales de llegar a hacerlo.
Pues ha sido un auténtico placer poder charlar contigo, Andrés. Veo que tienes un horizonte muy claro, que tienes sueños, pero con esa premisa del buen revolucionario que es de hacerlo realidad. Y de verdad te deseo toda la suerte y estoy seguro de que seguirás en ese camino y más pronto que tarde la población de Ecuador volverá a tener la oportunidad de hacer triunfar esa revolución popular que, como tú dices, sigue latente en el corazón de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Muchísimas gracias, Daniel, un abrazo y bueno, un saludo para todos y todas.